Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El día de hoy nos acompaña el doctor Santiago Gómez y la doctora Pilar Jiménez. El doctor Santiago es residente de Medicina Interna de la Universidad CES y la doctora Pilar es profesora de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a tomar un tema que es muy extenso, pero vamos a resaltar algunos aspectos relevantes de lo que tiene que ver con las infecciones fúngicas y el tratamiento con los diferentes antibióticos que tenemos para este tipo de patógenos. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Santiago, quien irá desarrollando el tema, y a medida que vamos teniendo tanto preguntas de ustedes que pueden hacer a través del chat como intervenciones de los docentes que estamos aquí acompañando a Santiago, pues iremos haciendo y desarrollando esta reunión. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Como el doctor Cataño me presentó, yo soy Santiago Gómez, residente del segundo año de la Universidad CES, y el tema que hoy nos trae es la candidiasis como un abordaje general. Vamos a hablar de aspectos muy generales, cosas básicas de microbiología, de patogénesis, del tratamiento como tal, y vamos a tocar unas particularidades sobre los antimicóticos, que realmente son medicamentos que son demasiado necesarios y en muchas ocasiones no conocemos realmente cuál es su uso, cómo se utilizan, cuáles son sus mecanismos de acción, mecanismos de resistencia, por lo que es importante conocer esto, ya que vamos a ver que es una infección bastante frecuente en todos los ámbitos de la medicina. Entonces, para empezar, una breve introducción. Realmente el tema lo escogí precisamente por eso, una enfermedad que tiene una importancia clínica bastante grande en el contexto de consulta externa, contexto hospitalario, contexto de unidad de cuidados intensivos. Entonces va a ser un tema que nos va a tocar en muchos aspectos y va a ser muy consecuente e importante para muchas especialidades, obviamente enfocándonos en la parte de medicina interna e infectología. Eh, la importancia de este tema radica en que muchas ocasiones nos encontramos con estas infecciones y no sabemos cómo tratarlas, no sabemos si realmente es una infección o nos encontramos con algo que está colonizando y finalmente pues no sabemos esos medicamentos que vamos a utilizar, si los podemos utilizar, en qué contexto los podemos utilizar y porque a veces no funcionan. Que realmente los mecanismos que vamos a dilucidar van a ser diferentes a los que normalmente vemos con los antimicrobianos para las bacterias. Entonces, hablando un poco de epidemiología, la candida es una infección demasiado frecuente, es uno de los hongos que atacan los seres humanos más importantes a nivel mundial y vamos a ver que específicamente pues, en nuestro medio también van a tener una relevancia muy importante. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, entonces, en Estados Unidos, en múltiples estudios de cohortes donde se han evidenciado pues, descripciones de infecciones tanto sistémicas como locales, se ha descrito aproximadamente que hasta una tercera o una cuarta parte de esas infecciones en torrente sanguíneo van a ser debido a la cándida, por lo que no la podemos menospreciar. Es una infección que nos vamos a encontrar casi que en la práctica clínica y tenemos que ser consecuentes con el diagnóstico y con el tratamiento. No la podemos pasar por alto ni podemos sospechar que es una contaminación en sitios que son estériles, ¿sí? A nivel como tal ya local, entonces hay diferentes reportes de, de grupos como el grupo Gérmenes, como el grupo Gram, que ellos han recogido bastantes muestras de laboratorio, sobre todo cultivos, hemocultivos, y donde han evidenciado que hasta en un 3% de esos microorganismos aislados en sangre, pues van a corresponder a bacterias, a cándidas. Adicionalmente, nos hemos encontrado con que la prevalencia en lugares diferentes a Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos, Europa, en Canadá, en Australia, pues ha estado estable en los últimos años. A diferencia de nuestro medio, donde esa prevalencia, donde esa incidencia, perdón, ha ido en aumento. Y es uno de los sitios, sobre todo en Latinoamérica, que tienen una incidencia más alta. Se ha descrito que en el contexto como tal de hospitalizaciones y admisiones hospitalarias, hasta 1.98 de cada 1.000 admisiones hospitalarias se van a deber a infecciones por cándida, obviamente pues en el contexto de infecciones graves como candidiasis invasiva y candidemia. Entonces vemos que es un patógeno que realmente tiene una marcada importancia clínica. También obviamente tenemos que dividir las candidiasis invasivas de las candidiasis más localizadas o más superficiales. Se ha dicho que hasta en un 25% pueden corresponder a casos de infección por vaginitis y en algunos casos, pues hasta un 50%
las onicomicosis. Es necesario tener en cuenta que los grupos poblacionales que van a estar afectados van a ser diferentes. No es lo mismo tener un neonato, a tener una materna, a tener un paciente inmunosuprimido con VIH. Entonces, estos números pueden cambiar bastante. Sin embargo, en todos estos grupos poblacionales va a ser demasiado frecuente, ¿sí? Independiente del estado de inmunosupresión. Aunque es evidente que en esos pacientes con alteración, sobre todo la inmunidad celular, pues van a estar más comprometidos. Y en unos casos que ya vamos a ver más adelante, el diagnóstico de estas infecciones pues me va a definir enfermedades o estados de inmunosupresión, como en el caso del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces hay unos factores que nos van a determinar cuál es esa epidemiología y la evolución de la epidemiología, porque la epidemiología está en constante cambio. Entonces, primero vamos a hablar de los factores que tienen que ver con el tratamiento. Para nadie es un secreto que cada vez vamos evolucionando más con respecto al uso de tratamientos para enfermedades autoinmunes, para enfermedades autoinflamatorias. Todos estos tratamientos, en su mayoría por lo menos, van a acarrear riesgos, sobre todo porque van a alterar la inmunidad celular, y esto me va a predisponer a infecciones para la cándida. Por ejemplo, en el caso del tratamiento para lupus, artritis reumatoide, son enfermedades que requieren una alta carga de medicamentos inmunosupresores y que se pueden asociar como tal a estas infecciones. Otro tratamiento que es muy frecuente, que se asocia a infecciones de tipo candidiásico, van a ser las quimioterapias. Y con el advenimiento de este nuevo tipo de quimioterapéuticos, donde se afecta la inmunidad celular, donde hay una granulocitopenia significativa, pues obviamente las cifras han cambiado a nivel mundial, ya que hemos avanzado como tal en el desarrollo de estas terapias y los pacientes sobreviven más, por lo que vamos a exponer este tipo de personas a un riesgo incrementado de infecciones por cándida. Y finalmente, entonces, el tratamiento en unidades de cuidados intensivos. Las unidades de cuidados intensivos, pues, han evolucionado. También hay tratamientos que me permiten mantener los pacientes con más tiempo vivos, mecanismos invasivos, catéteres, ventiladores, nutrición enteral, que me permiten como tal conservar las funciones vitales de estos pacientes. Y vamos a ver posteriormente que van a ser factores de riesgo también muy importantes a la hora de hablar de la candidiasis, ¿sí? Porque estos microorganismos pueden colonizar estos sitios. También se han asociado como tal a lugares donde se reciben bastantes tratamientos antimicrobianos o en pacientes que están críticamente enfermos con problemas de perforaciones abdominales, cirugías abdominales, trasplantes, entre otros. Y aquí entonces esos pacientes que también están trasplantados, que también van a estar recibiendo otro tipo de tratamientos inmunosupresores, y específicamente, pues la misma cirugía los va a predisponer, sobre todo las que son cirugías abdominales, sobre todo esos trasplantes de hígado, trasplantes de páncreas, acarrean un riesgo incrementado. Y finalmente, condiciones que han venido en incremento, como el VIH. Para nadie tampoco es un secreto que ha venido en aumento. Estamos ante una pandemia, una gran cantidad de nuevos casos, y los nuevos casos obviamente van a acarrear un mayor riesgo de tener más incidencia de enfermedades por cándida, sobre todo porque acá hay una alteración importante de la inmunidad humoral, ¿sí? Y una inmunidad que va a estar alterada en los CD4, que en algunos contextos los interleuquinas 17 y los TH17 pues también pueden estar implicados en el control de estas infecciones, sobre todo en los sitios de mucositis. Entonces, estos pacientes van a estar con un riesgo incrementado, y cuando diagnosticamos alguna infección por cándida en estos pacientes, sobre todo oral, orofaringia y obviamente pues diseminada, vamos a poder definir la condición de SIDA. Y adicionalmente, los métodos diagnósticos han mejorado progresivamente. Entonces, cada vez que tenemos mejores rendimientos de los cultivos, de los antígenos, de las pruebas rápidas y pruebas moleculares, vamos a detectar más cantidad de casos que antes se pasaban por alto. Por lo que esto va a significar también un incremento en los casos reportados que antes probablemente no se reportaban porque no se conocían. Y decimos que entonces en este caso, de estos pacientes cuando tienen estas infecciones que usualmente van a ser invasivas, se han reportado mortalidades muy variables que van a depender del tipo de hongo, ya sea pues una Candida auris, una Candida glabrata, una Candida albicans,
cada uno va a acarrear diferente riesgo, pero en general, cuando estas infecciones no se tratan y son invasivas, vamos a tener una mortalidad hasta de un 30, de un 40%. Por lo que también es de resaltar que tenemos que realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y adecuado, ya que la mortalidad pues siempre va a ser bastante alta. Entonces, para hablar un poco más ya específicamente sobre la cándida, hay muchas clasificaciones y la taxonomía de los hongos es bastante compleja. Sin embargo, clásicamente dentro de la literatura médica, pues hemos clasificado los hongos en 4 grupos grandes. Entonces tenemos las micosis, que son superficiales, que aquí vamos a tener sobre todo los dermatofitos, la tiña negra. Tenemos las micosis subcutáneas, que tenemos la lobomicosis, la cromoblastomicosis, la esporotricosis, las micosis sistémicas, que usualmente van a estar representadas por esos hongos dimórficos, como por ejemplo el histoplasma, el paracoccidio, el coccidio y la blastomicosis. Y finalmente tenemos esas micosis que se clasifican como oportunistas. ¿Y por qué oportunistas? Porque usualmente muchos de estos microorganismos son comensales que se encuentran dentro del cuerpo y en caso de alguna alteración a nivel humoral o celular, pues van a generar enfermedad. Lo que resalta la importancia de diferenciar esa pequeña línea de colonización versus infección, que a veces no es tan difícil, no es tan fácil, perdón, ya que en muchos casos en personas sanas se pueden aislar, pero la diferencia microbiológicamente no se puede realizar. Tendríamos que demostrar que hay una infección invasiva a los tejidos, ¿sí? Entonces, de las micosis oportunistas, aquí tenemos la criptococosis, tenemos la mucormicosis, la aspergilosis y el patógeno que nos trae el día de hoy, que es la candidiasis. Entonces, ellos todos se van a considerar oportunistas porque son comensales. Hablando entonces en términos de colonización, podemos decir que se han encontrado cándidas tanto en el tracto gastrointestinal, donde es la mayoría pues, de la representación en el cuerpo, pero también se han encontrado en la piel, en los genitales, sobre todo femeninos, e incluso también se han encontrado en el tracto respiratorio. Entonces, a menos de que tengamos una sospecha firme de que la infección es por este microorganismo, primero tenemos que pensar que podría ser colonización. Obviamente hay que tener en cuenta que hay sitios que son estériles, como el torrente sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo, donde usualmente no deberían haber estos microorganismos, por lo que nunca van a considerar contaminación, sino que en este caso, pues sí sería más infección. Entonces, esta infección se ha descrito desde 460 a.C. por Hipócrates, incluso cuando él lograba notar que habían personas que estaban debilitadas, personas con emaciadas, con bajo peso, o en niños que nacían también con bajo peso neonatos y se les encontraba una placa blanca en la lengua. Obviamente en este momento él no sabía que se trataba de una infección micótica, pero sí describía la asociación entre esas personas que tenían una baja calidad como tal de salud y desarrollaban este tipo de manifestaciones en la lengua, que es lo que actualmente conocemos como el mugre, ¿sí? Entonces, para hablar un poco más de las características de la cándida, vamos a decir que es una levadura que va a crecer por gemación. Es un microorganismo unicelular que tiene una forma ovoide, usualmente entre 4 y 6 micras, pero que a nivel corporal se puede manifestar tanto como blastoconidias o como hifas, que son formas diferentes de presentarse y cada una va a tener una implicación diferente en cuanto a la capacidad de infección y de invasión de los tejidos, siendo la última pues, más propensa a realizar este tipo de invasión. Si realizamos una coloración, van a ser usualmente gram positivos, ya que tiene una pared con un componente que ya vamos a ver, y cuando las aislamos en un cultivo, podemos encontrar un crecimiento blanco cremoso que es muy característico. Muy bien. Entonces, básicamente tenemos diferentes manifestaciones y hay diferentes clasificaciones como tal de la infección, pero antes de eso tenemos que hablar de unos factores
de virulencia a grandes rasgos. Entonces vemos que la cándida tiene una capacidad grande de adaptarse a la temperatura corporal. Tenemos una capacidad de adhesión muy importante que va a estar mediada por diferentes moléculas, y esto nos va a permitir tanto invadir tejidos como dispositivos como catéteres venosos centrales, dispositivos de marcapasos, dispositivos intraventriculares a nivel del sistema nervioso central. Por lo que en el tratamiento vamos a ver que la consecuencia de eso es que en la mayoría de los casos va a ser necesario retirar estos dispositivos, ya que los antimicrobianos o antimicóticos pues no van a penetrar. Tenemos también la transición morfológica, que es lo que decía, podemos pasar de esas conidias hacia esas hifas, que son las que van a invadir principalmente los tejidos. Estas hifas que van a tener un significado patológico muy incrementado. Y tenemos como tal los defectos de la inmunidad innata, que van a ser muy importantes a la hora de fagocitar esas cándidas que van a estar en el torrente sanguíneo. Por eso es que en una persona que está completamente sana, no es poco frecuente que se presente una candidemia, pero una persona que tiene una neutropenia profunda, sobre todo menos de 500, menos de 100 neutrófilos por un tiempo prolongado, pues estos microorganismos van a invadir fácilmente el torrente sanguíneo, ya que no hay neutrófilos ni macrófagos que los fagociten. Tenemos entonces un grupo de aproximadamente 220 tipos de cándidas que se han descrito. Sin embargo, no todas van a ser patógenos para el ser humano, por lo que es necesario entonces establecer ese grupo que realmente tiene importancia clínica. De esos entonces tenemos varios, que el principal representante va a ser el albicans, que en la mayoría de los reportes va a ser el microorganismo que más se va a aislar. Obviamente va a depender de la epidemiología local, va a depender como tal del sitio, va a depender de muchos otros factores, pero en términos generales, este es el que más se aísla y se han reportado entre un 30 hasta incluso un 90% en algunos reportes. Entonces, es el que más importancia clínica tiene por la prevalencia tan alta que tiene. Sin embargo, en términos de virulencia, pues vamos a ver que hay otros incluso más agresivos. Tenemos entonces la Candida glabrata, la Candida krusei, la Parasilopsis, la Lusitania, la Guillermondi y uno que se ha venido hablando últimamente, que va a ser la Candida auris, ¿sí? Entonces, cada una de estas va a tener un significado específico y cada una de estas pues va a tener unos mecanismos intrínsecos que lo pueden hacer más o menos resistente a determinados antimicrobianos, antifúngicos en este caso. Por ejemplo, esta cándida usualmente se relaciona con una resistencia muy marcada hacia la anfotericina B y hacia los polienos, a diferencia de otras cándidas como la albicans, que usualmente son muy sensibles. Por ejemplo, también la Candida auris, incluso en muchos de los reportes, que este es un patógeno que es emergente y que se ha venido aislando en los últimos años, es intrínsecamente a casi todos los antimicóticos. Obviamente va a depender como tal de la cepa que nos encontremos, pero en muchos de ellos hay resistencia total. Y por ejemplo, la Candida glabrata es una de las que más ha asociado a resistencia a equinocandina. No quiere decir que todas sean resistentes, pero tenemos que tenerla en cuenta en este escenario. Para hablar un poco entonces, grandes rasgos sobre la Candida auris, es un patógeno que se ha aislado en los últimos años, que se diseminó por todo el mundo, ya se encuentra en todos los continentes, y como característica tenemos que se disemina muy fácil porque se adhiere muy de forma sencilla a la superficie de los pómites. Es difícil erradicarla, sobre todo cuando no hay adecuadas medidas de higiene personal y de desinfección, y el mismo motivo pueden permanecer por mucho tiempo en las superficies, por lo que es fácil transmitirlo de un paciente a otro y se puede diseminar en una institución. ¿Listo? Entonces, hablando un poco ya más de las características clínicas, que en general las pueden dar todas, vamos a ver que hay dos grupos grandes de infecciones de cándida. Entonces, tenemos un grupo de infecciones mucocutáneas y de órgano profundo. Entonces, las infecciones mucocutáneas básicamente
se van a relacionar sobre todo con esas infecciones más superficiales que se encuentran tanto en la lengua como el mugue. Tenemos las candidiasis esofágicas, candidiasis de todo el tracto gastrointestinal y que son muy asociadas sobre todo al uso de esteroides inhalados orales, a pacientes con VIH y pacientes que tengan una alteración de la inmunidad celular o que tengan mucositis inducida, por ejemplo, por quimioterapéuticos que usualmente van a progresar a una infección profunda. Entonces, oral o esofágica. Y estas obviamente tienen pues múltiples variedades, sobre todo la candidiasis profunda asociada como tal a la caja de dientes, la candidiasis asociada a las encías, candidiasis que realmente pues se vuelven volver crónicas, generan atrofia, queilitis, etcétera. Incluso se ha descrito leucoplasia candidiásica. Tenemos también las infecciones como tal cutáneas, que también van a tener una variedad muy amplia, tanto diseminadas, candidiasis que se pueden generar tanto en un sitio local, y el intertrigo candidiásico, la paroniquia, la onicomicosis por cándida, por lo que vemos que va a ser un patógeno que puede llegar casi a cualquier parte de la piel y a cualquier tejido. Y tenemos finalmente las infecciones del tracto geniturinario o las infecciones tipo vaginosis, que van a ser frecuentes en mujeres en edad fértil y no necesariamente se van a asociar con estados de inmunosupresión, aunque es muy, muy prevalente en personas que tengan diabetes y que estén mal controladas, ¿sí? Y ya hablando de las de órgano profundo, entonces aquí podemos hablar de dos términos grandes, que son las candidiasis invasivas, que van a tener un grupo grande, tres grupos grandes. Pacientes que tengan candidiasis con candidemia, sin infección de órgano profundo, infección de órgano profundo aislada y que tengan candidemia más infección de órgano profundo. Obviamente esto va a tener implicaciones, ¿por qué? Porque no todas las candidiasis invasivas van a tener candidemia y esto va a dificultar el diagnóstico y la detección temprana para un tratamiento oportuno. Tenemos candidiasis a nivel del sistema nervioso central, que usualmente se van a asociar con traumas, se van a asociar con procedimientos neuroquirúrgicos o con dispositivos como tal de neurocirugía, como derivaciones ventriculoperitoneales. Tenemos la candidiasis cardíaca, que básicamente puede ser tanto miocarditis como candidiasis asociada a endocarditis, que puede ser de válvulas protésicas, válvulas naturales o incluso asociada a dispositivos como marcapasos o dispositivos de estimulación cardíaca como cardiodesfibriladores y todo lo que tenga cables intracardíacos. Tenemos la abdominal, que va a ser asociada sobre todo a cirugías, a perforaciones abdominales y a cualquier procedimiento invasivo de la vía del tracto gastrointestinal que pueda generar una disrupción del tracto, que puede permitir que colonice como tal el peritoneo, las estructuras aledañas. Y la candidiasis invasiva crónica, que usualmente se va a meter en el hígado, en el vaso, y que es una entidad que realmente ha estado más relacionada con los pacientes que están en tratamiento para neoplasias hematológicas y que han recibido ya su quimioterapia. Estos son como los grupos grandes que se han descrito, sin embargo, hay otros más específicos todavía. Bueno, y acá me faltó la de candidiasis de tracto urinario, que básicamente se puede dividir en candiduria sintomática, la pielonefritis y la cistitis, que usualmente estos van a estar asociados al cuidado de la salud, a catéteres y pacientes que tengan también diabetes. La candiduria sintomática, que sobre todo vamos a tratarla en esos pacientes que tengan factores de riesgo como neutropenia, pacientes que vayan a manipularse de la vía urinaria o incluso pues se han descrito de pronto en embarazadas. Tenemos también la candidiasis osteoarticular, que básicamente se asocia a diseminación hematógena, que también puede ser asociada a traumas y a invasión de la columna, de los huesos o incluso de las articulaciones, y van a ser difíciles de tratar porque tienen un tiempo, se penetran mucho en los tejidos y los antimicóticos no tienen una buena llegada a este tipo de tejidos. Entonces, básicamente, esas son como las manifestaciones de las cuales nos vamos a enfocar principalmente en las de órgano profundo. Entonces, de diagnóstico realmente no voy a hablar porque es un tema bastante amplio, un tema complejo, pero simplemente para recapitular que las técnicas de diagnóstico grandes van a ser los cultivos,
que estos microorganismos van a crecer sobre todo en cultivos convencionales, no necesariamente necesitamos un cultivo de micosis. Tenemos las pruebas moleculares que nos permiten un diagnóstico rápido, los antígenos que no tienen tanta especificidad ya que se pueden encontrar en otro tipo de hongos y las serologías. Pero en general lo que les quiero decir es que la sensibilidad de estos métodos diagnósticos no es tan buena, por lo que se requiere un alto umbral de sospecha para poderlo diagnosticar. ¿Listo? Ya entonces, hablando un poco de los tratamientos antimicóticos, que es el tema más importante en este momento, vamos a hablar de 4 grupos grandes. Entonces tenemos los polienos, tenemos los azoles, tenemos la flucitosina y tenemos las equinocandinas. Estos son los tratamientos que han mostrado utilidad contra las cándidas. Realmente vamos a ver que hay una variación con respecto a cada uno de ellos. Cada uno va a tener un mecanismo de acción diferente, por lo que en algunos casos se pueden combinar como con el uso de la flucitosina, por ejemplo, pero vamos a tener una penetración diferente, una utilidad diferente dependiendo del órgano que esté comprometido, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de ellos, y para poder hablar de cada uno de ellos, entonces vamos a hacer un esquema grande de la pared de la cándida. Tenemos entonces que tenemos una membrana celular que también tiene una bicapa lipídica, similar a la que tenemos en las células humanas, donde está compuesta por fosfolípidos, con un lado hidrofóbico y otro hidrofílico. Tenemos unos componentes que son similares a los componentes que tenemos en la membrana de los humanos, que se llaman el ergosterol, que es otro tipo de esteroles que están metidos también en esta membrana y le dan fluidez a esa membrana. Y tenemos muchas otras moléculas pues, que están atravesando esta membrana, e incluso enzimas como la beta D glucanosintasa o sintetasa. Y tenemos otros poros que nos van a permitir la entrada de algunos de estos antimicóticos, como la citosina permeasa. Adicionalmente, entonces, estas enzimas, sobre todo la beta-D-glucanosintasa, nos va a codificar, nos va a producir y sintetizar el beta-D-glucano, que va a ser un componente fundamental de la pared del hongo, ¿sí? Que nos va a permitir establecer un equilibrio osmótico y un mecanismo de protección más contra el medio externo. Entonces, hablando inicialmente sobre los azoles, tenemos básicamente 2 grupos. Los azoles clásicamente se han dividido como los nitroimidazoles y los triazoles. Estos usualmente se utilizan más para infecciones superficiales, ya que tenemos el nuevo grupo de triazoles que tiene un mejor espectro y tienen menos efectos adversos cuando se utilizan de forma sistémica, pero antes incluso estos también se utilizaban para tratamiento de candidiasis sistémica. Y dentro de los triazoles, entonces tenemos 5 medicamentos grandes, que van a ser el fluconazol, el itraconazol, el voriconazol, el posaconazol y el isavuconazol. Cada uno de estos va a tener unas particularidades, pero en términos generales su mecanismo de acción va a ser muy similar. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Acá, cuando se está sintetizando la pared del hongo, pues tenemos múltiples enzimas implicadas, sobre todo una que va a pasar del anosterol a ergosterol. El ergosterol, que es el que ya mencionamos que le va a dar fluidez a la membrana, pues se va a producir por una enzima que se llama la 14-alfa desmetilasa del anosterol, y esto van a ser los inhibidores específicos de esa enzima. Y ahí es donde vamos a discutir específicamente cuáles son esos mecanismos de resistencia asociados, que realmente hay bastantes, pero que en el contexto de Candida pues se han descrito como la hiperproducción de esta enzima mediada por mutaciones en genes como el gen EGR5
EGR11, perdón, e incluso algunos canales o bombas de expulsión que van a ser mediadas por mutaciones de los NMR1, 3, que codifican canales tipo ABC y MFS. Entonces, el hongo se va a defender tanto aumentando la producción de la enzima que se inhibe por los imidas o por los azoles, como sacándolos de la membrana. En particular, estos medicamentos son bastante hepatotóxicos, pero cada uno tiene sus diferencias farmacocinéticas. La forma más fácil de monitorizarlos va a ser con la área bajo la curva sobre la MIC, y cada uno también va a tener su variación en cuanto a la administración. Una característica importante es que el isoconazol no va a tener ciclodextrina, que es uno de los componentes que más se acumula como vehículo en muchos de estos azoles, y en el caso pues, de enfermedad renal puede ser nocivo, aunque la significancia clínica es un poco incierta. Y a diferencia de todos estos, el isoconazol no me va a prolongar el QT, sino que me lo va a cortar, que es como la característica más importante. Tenemos también entonces las equinocandinas que son uno de los fármacos más potentes aislados para el tratamiento de las infecciones micóticas, que son lipopéptidos sintéticos. Estos fármacos no se aíslan naturalmente, sino que se modifican de forma en el laboratorio, son sintéticos. Y dentro del grupo tenemos entonces la caspofungina, que es el más utilizado aquí, la micafungina y la anidulafungina. Realmente estos son un grupo muy similar, por lo que cuando uno lee en los textos, pues las descripciones son en grupo y no discriminan tanto cada uno, aunque también pueden tener unas diferencias particulares. Su mecanismo de acción va a estar básicamente asociado a esta enzima. Entonces va a inhibir la beta-glucanosintetasa, por lo que se va a alterar la producción de la pared celular del hongo, que va a permitir un desequilibrio osmótico y por ende la muerte del mismo. Los mecanismos de resistencia se asocian a un gen que se llama el FKS1 y 2, que son alteraciones genéticas de este tipo de enzima, del gen que produce o sintetiza esta enzima, perdón, que codifica, y por ende el medicamento no se puede unir a la molécula y por tanto no lo puede inhibir. Entonces son medicamentos bastante seguros porque como esta enzima usualmente no se encuentra o no se encuentra las células humanas, pues la toxicidad celular va a ser muy poca o casi nula. Los efectos adversos grandes que se han asociado con este tipo de medicamentos han sido la hepatotoxicidad y las reacciones de hipersensibilidad, pero realmente son fármacos que son bastante seguros. Tenemos entonces la flucitosina, que es un medicamento que se aisló en los años 60. Usualmente esto se estaba estudiando para el tratamiento de enfermedades neoplásicas como quimioterapéutico y se encontró en conjunto con el 5-fluorouracilo. Sin embargo, se dieron cuenta que no tenía una gran utilidad como quimioterapéutico, por lo que empezaron a hacer estudios en hongos que fueron pues, un tratamiento efectivo. Entonces se empezó a utilizar no como quimioterapéutico, sino como antimicótico. Entonces, este mecanismo de acción va a depender de este canal de entrada que se llama la citosina permeasa, que va a permitir que la 5-fluorocitosina entre a la membrana, entre al citoplasma. En el citoplasma vamos a tener una enzima que se llama la citosina de aminasa, que me va a convertir la 5-fluorocitosina en 5-fluorocitosina, y esta a su vez por una enzima que se llama la urodil fosforribosil transferasa a nivel del núcleo, pues me va a producir dos moléculas grandes, las 5 uridil y la 5-desoxiuridil, que una se va a ir a inhibir el ARN al integrarse como tal a la secuencia, y otro va a inhibir la síntesis de ADN al inhibir la timilato sintasa. Entonces vemos que este tiene dos mecanismos de acción. Básicamente los mecanismos de resistencia pues, van a estar mediados por cada uno de estos pasos en su mecanismo de acción. De los más descritos, la mutación de la citosina permeasa y la mutación de la uridil fosforribosil transferasa, que se mutan y no permiten codificar este fosforidil y fosfodeoxiuridil. De efectos adversos usualmente son hepatotóxicos y también tienen un potencial
hematológico, perdón, generando granulocitopenia y trombocitopenia. Y sus concentraciones pues van a ser más tiempo sobre la MIC, por lo que hay que administrarlo aproximadamente 4 veces al día. No utilizamos este fármaco frecuentemente como monoterapia, ya que puede inducir mucha resistencia. Entonces, en tratamientos, por ejemplo, como criptococosis, se utilizan en combinación, pero también en algunas guías se recomienda el tratamiento con anfotericina B y flucitosina para candidiasis. Y finalmente, tenemos entonces los polienos, que los polienos, el principal manifestante va a ser la anfotericina. La anfotericina B, que va a tener básicamente dos grupos grandes, la de oxicolato y los complejos lipídicos, que estos van a tener tres básicamente, la lipídica, la liposomal y la solución coloidal. ¿Sí? Entonces, cada una va a tener sus particularidades, pero en general el que más se ha estudiado inicialmente fue la de oxicolato, que tiene una diferencia significativa en el precio. Este es un medicamento mucho más barato que tiene un precio aproximadamente de 60 veces menos, pero vamos a ver que se va a asociar a muchos más efectos adversos. Este específicamente, entonces, va a ser un medicamento que va a ser concentración máxima sobre la MIC, por lo que se puede administrar una vez. De características, este va a ser muy nefrotóxico porque va a hacer una vasoconstricción a nivel de las arteriolas renales y puede generar tubulopatía, sobre todo generando una acidosis tubular renal tipo 2, por lo que es frecuente la hipocalemia que hay que reponer. Y estos son mucho más seguros, pero también se han asociado como tal con daño hepático y mucho menos frecuente, pues nefrotoxicidad, que va a requerir una dosis un poco más elevada, pero en la mayoría de los consensos para tratamiento de candidiasis y candidiasis invasiva, cuando son infecciones graves, pues recomiendan la forma lipídica, porque no hay una comparación directa de disminución de mortalidad entre estos dos fármacos, pero sí hay una significancia estadística en cuanto a la disminución de lesión renal aguda, que puede posteriormente pues, traducirse en desenlaces de mortalidad. Y ya entonces en nuestro medio hay básicamente unos 2 o 3 reportes o 3 estudios, perdón, que nos hablan de unas tasas de resistencia significativas a los diferentes antimicóticos. Entonces tenemos que se han reportado en Bogotá hasta una resistencia en general de las cándidas para los antimicóticos de un 30%, en Medellín hasta de un 22%, y en Caldas, que es donde menos se han reportado, menos de un 10%. Entonces, ¿cuál es el mensaje grande aquí? Cada uno de estos fármacos va a tener un mecanismo de acción diferente, pero, y esto se puede traducir en estas resistencias, pero siempre tenemos que tener en cuenta que, como dijimos, uno de los factores de virulencia más grandes es la adhesión y moléculas de adhesión a dispositivos, donde si no controlamos el inóculo, pues probablemente no vamos a lograr un control adecuado de la infección. Dentro de las guías clínicas en este momento, pues las infecciones graves, sobre todo cuando no se conocen los microorganismos, se recomienda el tratamiento con las equinocandinas, no porque haya necesariamente muchos estudios que sean mejores que las azoles o que los polienos, pero sí porque tienen mejor perfil de seguridad y porque tienen un mejor perfil de resistencia en cuanto a microorganismos que no conocemos. Entonces, esos son como la primera línea en esas infecciones graves, invasivas, que no conocemos cuál es el tipo de cándida que tenemos. Y en casos como tal ya específicos, pues se puede considerar el uso de fluconazol o de azoles cuando ya tenemos un paciente estable que conocemos el aislamiento y no tenemos factores de riesgo para infecciones graves. Entonces, básicamente eso era lo que les quería traer hoy, un poco de la revisión de cada uno de estos fármacos, saber cómo actúan, cómo se manifiesta la cándida y en nuestro medio, pues cuáles son esos números de resistencia que pueden ser muy variables dependiendo de las unidades donde nos encontremos. Quedo atento a las preguntas que tengan y muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Santiago. ¿Me tengo que parar? Claro, y ya te prestan los audífonos. Prestan los audífonos para que ellos puedan... Pero me preguntas No, no estoy pendiente, tranquilo, que se va a manejar. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, felicitaciones a Santiago
como ustedes ven esto, ellos hacen esta preparación y es, pues, sin ninguna duda, sino con lo que ellos, y me parece muy bien lo que hiciste, Santiago. Como bien lo dice él, es complejo, ¿cierto? Y en los hongos creo que es importante, y quiero hacer varias aclaraciones con lo que decía Santiago. A Cándida, ¿no es cierto? Cuando él hablaba, por ejemplo, de que las micosis oportunistas son comensales, podemos decir eso para Cándida, ¿cierto? Y de pronto para Malassezia, pero no para los otros hongos que producen micosis oportunistas, ¿cierto? Y Cándida tiene un espectro muy amplio, como él lo decía, ¿cierto? Son una gran cantidad de especies. Y quiero aquí aclarar algo. Se ha visto que de acuerdo a los grupos etarios, por ejemplo, Cándida albicans va a ser muy importante hasta la tercera, cuarta década de la vida. Cándida glabrata empieza a ser más importante después de la quinta, sexta década de la vida. Por eso es que, por ejemplo, en países donde hay una gran esperanza de vida, o sea, un mayor aumento de la edad de la población, las infecciones por Cándida glabrata son muy importantes, pero es porque, claro, se ha visto esa asociación que con el cambio de la edad también cambia quién es la Cándida que nos acompaña durante la vida. Entonces, lo primero siempre que nos enfrentamos a un paciente en quien sospechamos que puede tener una candidiasis, sí es importante saber quién es la cándida y no solamente que nos digan cándida es el bebé. ¿Por qué? Porque ya de entrada, si sabemos que es una cándida algo, que es una cándida oliniensis, pues vamos a saber a qué puede ser susceptible. Si nos dicen que es una cándida glabrata, cruce, Guillermonti, ya sabemos que estamos en problemas, ¿no es cierto? Por eso es tan importante elegir quién es esa cándida. Cuando él nos hablaba que la cándida, por ejemplo, existe o hace blastoconias e hifas, no todas lo hacen. Y eso es muy importante aclarar. Solo Cándida albicans y dubliniensis hacen realmente blastoconidias, hifas y pseudohifas. ¿Y por qué es importante? Porque cuando en el laboratorio nos reporten los resultados, por eso es que hacen, nos enloquecemos y no sabemos qué hacer. No todas las cándidas son capaces de hacer hifas verdaderas, vuelvo y digo solo albicans y dubliniensis. Y si me dicen que yo tengo unas blastoconidias en un tejido con las hifas, puedo pensar, ¿no es cierto?, que es más una albicans como dubliniensis. Ahora, ¿en qué condiciones estas cándidas lo pueden hacer? Se supone que en las mucosas, ¿cierto? Y en las áreas periorificiales pueden hacer más las blastoconidias, y para poder hacer hifas o pseudohifas necesita la temperatura de 37 grados, necesita proteínas, entonces eso va a ser fundamental. Pero hay otras que no lo hacen, glabrata solo hace blastoconidias, entonces eso a veces genera mucha confusión, y por eso es importante aclarar eso, listo, no todas hacen esas estructuras, ¿sí? Y eso va a ser fundamental cuando vamos a decir quién es quién. Ahora, hay algo también que es más, eso también nos ha dado sorpresas, porque los métodos convencionales para clasificar las cándidas, ¿cierto?, como se han quedado cortos, y esta nueva emergencia de Cándida auris nos lo ha demostrado. Por ejemplo, que no solo poder por todos los métodos Vitek o lo que fuera decir esto es una. Muchas de esas cándidas, digamos, que aparecen, y principalmente Mulón y otras, que por los métodos convencionales salen con unas clasificaciones que no se corresponden con lo que deberían, nos ha alarmado de que tenemos que tener, ¿cierto?, como cuidado, porque con Cándida auris, que es una cándida multidrogoresistente, ¿no es cierto?, no es lo mismo que yo me enfrente a una cándida que es muy susceptible a los antimicóticos a una cándida con un perfil de resistencia tan alto. En las cándidas que son multidrogoresistentes, la mortalidad puede ser del 60 al 80%, ¿cierto? Ahora Santiago nos hablaba del 30 y 40, y eso está bien en una cándida albicans, ¿cierto?, que es susceptible a los antimicóticos. Pero en una multidrogoresistente, la mortalidad es del 60 al 80%, entonces no estamos hablando, pues, de cualquier bobadita. Lo otro es que las enfermedades por hongos en general no son enfermedades de notificación obligatoria. Para nosotros eso es un problema grave. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos la incidencia y la prevalencia real de estas enfermedades. Nosotros no las tenemos que reportar. Solo ahora empiezan a ser importantes por los Cándida auris, que hay una alarma global y tenemos que reportar, mandar esto al Instituto Nacional de Salud. Pero de resto, nosotros desconocemos realmente el impacto real de estas enfermedades. Con la micosis asociadas a COVID empieza también a ganar relevancia las enfermedades producidas por hongos, porque vemos que estos microorganismos están más presentes en nuestra vida cotidiana de lo que pensamos, o como comensal, o los inhalamos, ¿cierto? En el caso, como decía Santiago, de los oportunistas,
por ejemplo, producidos por mohos ambientales, aspergillus, fusarium, los micorales, que son hongos que no están con nosotros, los inhalamos, los adquirimos del exterior. En este momento este aire no es limpio, estamos inhalando partículas infectantes de estos microorganismos. Entonces, en hospederos, que tienen un compromiso importante de su respuesta inmune, van a ser importantes. Y ahí quiero hacer como una aclaración importante con lo que decía Santiago, y a veces pues eso no es fácil, y es las manifestaciones clínicas de la cándida van a estar determinadas por los factores de riesgo de mi paciente o hospedero, y ahí la respuesta inmune va a ser fundamental. En pacientes que tienen compromiso de la respuesta inmune celular, ¿no es cierto?, vamos a tener más manifestaciones superficiales, ¿no es cierto?, o en mucosas. Pero en un paciente que tenemos, por ejemplo, neutropenias u otros factores de riesgo pues de base, vamos a tener las formas invasoras. Cuando hay un paciente con SIDA, VIH, va a tener una forma invasora. Cuando ese paciente tiene muy disminuida de respuesta inmune celular y también es un paciente que ya su respuesta inmune innata, por esos neutrófilos, también llega a estar comprometida. Entonces, esa diferencia a veces es compleja, pero sí nos enfrenta y nos ayuda como a enfocar quién es nuestro paciente, ¿cierto? Entonces, es bien importante definir que el estado inmunológico del paciente, más esos otros factores de riesgo que bien mencionó Santiago, van a ser fundamentales para nosotros ubicar ese paciente en un contexto clínico. Lo otro que es fundamental, ¿cierto? Que bien, como lo decía, hablar de diagnóstico, que además va a ser muy importante porque muchas enfermedades infecciosas en su presentación van a parecerse a una candidiasis. No es fácil sospechar esta entidad, ¿no es cierto? A veces nos demoramos mucho pensando que puede ser un hongo, que puede ser esa cándida, porque obviamente, pues primero pensamos en las bacterias que se reproducen tan rápido, producen cuadros tan dramáticos. Entonces ahí va a ser muy importante tanto clínicas como las herramientas diagnósticas para poder diferenciar, ¿cierto? ¿Qué es? Pero muy importante llevarse el mensaje que no es tan raro. Cándida ocupa el tercer o cuarto lugar de agentes infecciosos produciendo, ¿cierto?, enfermedades del torrente sanguíneo a nivel sistémico cuando tengo un paciente típicamente enfermo, ¿no es cierto? Entonces va a ser fundamental tenerlo presente. Lo otro es que cuando hablamos, entonces ahí pues las herramientas diagnósticas, que lo creo me parece importante, que eso sea cómo hace uno cuando tiene una sospecha, cómo un paciente, cómo logra confirmar si eso no es, porque realmente, como lo decía él, nos quedamos cortos con los antígenos, no son específicos, las pruebas obviamente serológicas para buscar anticuerpos tampoco son muy útiles, todos tenemos anticuerpos contra cándida, hemos vivido desde que nacemos con ella. Entonces nos quedan solo cultivos, o sea, poderlo aislar, las pruebas histopatológicas, ¿cierto? Pero esas estructuras del hongo se pueden confundir con otras hongos, y las pruebas moleculares. Entonces ahí es complejo todavía y se hacen esfuerzos muy grandes en el mundo para ver cómo es la forma de diagnosticar mejor estas enfermedades. Y en cuanto al tratamiento, nos contaba muy bien, en los hongos tenemos membrana celular y pared celular, ¿cierto? Y hay que es una diferenciación muy grande. En la membrana celular, el principal esterol de los hongos es el ergosterol, para nosotros es el colesterol. Entonces miren que los azoles y los polienos, que además también, si ustedes piensan en las bacterias, cuando uno habla de tratamiento antibacteriano, tiene muchos medicamentos. En hongos solo tenemos 4 grupos, y eso es lo complejo de esta situación, no tenemos muchas herramientas para tratar estos microorganismos. Y 2 de esos, que son los grupos de los polienos y los azoles, esos están, el blanco es el ergosterol. Por un lado, la anfotericina B, que es la más importante, se va a unir al ergosterol y con 6 moléculas de ese ergosterol se va a formar unos poros, ¿no es cierto? Una vez ellas se unen, y eso va a hacer que se pierda la permeabilidad de esas membranas. Empieza a salir y a entrar, entonces la célula de ELISA. Como tal, son los únicos que son fungicidas, a diferencia de los otros, como son los azoles, las equinocandinas y los otros que son más fungistáticos. Y eso tiene implicaciones muy importantes. Yo tengo un paciente que está críticamente enfermo, que está grave, que tengo que bajarle las cargas de ese hongo, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que utilizar un fungicida que me ayude rápidamente a bajar la cantidad de ese hongo, porque con los fungistáticos pues me va a demorar un poco más. Porque además, como decía Santiago, es los azoles, ¿cierto? Y las equinocantinas, por otro lado van a inhibir otra enzima. Entonces imagínense, en los
soles, tiene quinila, 14 alfa de metilato de lanosterol. Entonces, se para la síntesis del ergosterol y además pues esos compuestos metilados van a ser tóxicos, o sea que tiene que transcurrir un tiempo para que pueda darse la muerte de las células del hongo. Y en la sequinocandina es lo mismo, o sea, mientras llega y mide la enzima, la beta-glucansintasa, pues también tiene que transcurrir un tiempo para que su efecto, que realmente es más estable. Ahora, con la fluoxetosina, 5 fluoriminas que decía Santiago, muy bien, no se usan como monoterapia, y algunos hongos, quiero anotar, no todos tienen esas enzimas que son fundamentales para que estas drogas actúen, no tienen la 5-citosina permeasa, ni la 5-aminasa al interior de la célula, por eso no son efectivos tampoco en todos los hongos, tienen que tener esas enzimas que lo permitan ingresarlo a la célula, pero que también dentro de la célula pueda actuar y pueda inhibir así la síntesis de proteína y la replicación del hongo. Entonces, para todo no van a ser efectivos. Entonces, eso es también muy importante. Se han descrito que eso, yo creo que nosotros lo hacemos más, nosotros hablo Colombia, pues, hacemos más reportes desde lo descriptivo que tenemos, pero creo que nos falta hacer más de esos estudios entendiendo cuáles son realmente los mecanismos de resistencia que aparecen en los aislamientos de nuestros pacientes, ¿cierto? Como decía Santiago, ya está muy bien descrito, o sea, para esa síntesis del ergosterol hay 11 pasos, 11 enzimas diferentes están involucradas, muchas de las mutaciones se dan en el gen EGR11, ¿cierto? Que es específicamente el que codifica para la enzima 14-alfa de metilasa. Entonces se ha visto mutaciones combinadas o individuales para este gen que determinan que haya aislamientos resistentes, no solo de Candida, de otros hongos, pero también de otros genes involucrados en la síntesis del ergosterol. Entonces nosotros no tenemos esos estudios. ¿Y por qué digo que es importante? Porque una vez uno sabe, listo, hay un paciente que no responde clínicamente, entonces ahí va a ser muy importante lo siguiente: no dar dosis subterapéuticas, que eso es una recomendación fundamental, y siempre ajustarnos con esas dosis terapéuticas que darle a los pacientes, porque cuando se mira el monitoreo de por qué un paciente deja de responder esa dosificación sí fue la terapéutica que necesitaba ese paciente. Tenemos terapias antimicóticas por largos periodos de tiempo. Lo que hacemos en un paciente donde no hemos descartado un foco, ¿cierto? Donde haya o un absceso en un órgano, como les decía, unos órganos profundos, a Candida le encanta. Y eso es lo difícil, que no solo está en el torrente, no está en un órgano, la área sistémica, la área combinada. Entonces, yo tengo a un paciente tratándolo con unos antimicóticos, tengo un absceso por este hongo, entonces mis dosis de antimicótico primero no van a lograr eliminar este absceso, y además esos microorganismos que están allí logran seleccionarse, ¿no es cierto?, los que son capaces de, pues, ustedes saben que algunos, entonces que hay una cosa que la resistencia intrínseca, o sea, como por ejemplo lo que él decía, la lusitania, Candida lusitania, es intrínsecamente resistente, pero hay otros que la adquieren, ¿cierto? Hay otras cándidas que la adquieren. Y cuando se habla de los mecanismos de resistencia, está claramente establecido que, por ejemplo, están las multidrogoresistentes, que normalmente están explicadas por las resistencias intrínsecas. Pero la resistencia extendida es cuando yo tengo como microorganismo, pues en este caso Candida, una resistencia intrínseca a un medicamento, pero puedo adquirir la resistencia a otro. ¿Por qué? Por dosis subterapéuticas, porque estuve largamente prolongada, había biopelículas, el medicamento, esas biopelículas alcanzan a atrapar la droga, y los microorganismos que logran, ¿cierto?, superar el efecto de esa concentración de la droga, pues expresan mecanismos que les permiten sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante uno monitorear que no haya obviamente nada que explique, que permite formar biopelículas por estos microorganismos, los tratamientos a largo plazo, realmente mirar, ¿cierto? Y lo de las dosis subterapéuticas, porque allí aparecen, o los de la resistencia extendida, que es otra definición muy importante dentro de los hongos, para poder enfrentar esto, que además, vuelvo y les digo, no tenemos muchas herramientas para hacerlo. No sé, creo que a grandes rasgos, ¿cuántos? Nos preguntan acerca del Candida Score en cuidado intensivo, qué utilidad y limitaciones puede tener. Candida Score.
realmente sí, esto pues es un grupo, el grupo de enfermedades infecciosas europeo, también ellos generaron, por lo difícil, ¿no es cierto?, de tomar decisiones de cómo tratar a estos pacientes. Incluso ellos generaron un algoritmo, y eso les gusta pues trabajar con estos algoritmos y mirar de acuerdo, y es muy útil, yo pienso que sí les da utilidad, y hay publicaciones al respecto. La pregunta es si es útil o no, y realmente sí es útil, por la problemática tan grande a la que se enfrenta cuando está con un paciente críticamente enfermo, porque son varias variables que se combinan y ayudan a determinar, ¿no es cierto? Generalmente en hongos, pues la terapia combinada se reserva para casos donde no hay respuesta clínica, y en muchos de estos pacientes donde se utiliza el Candida Score, estas terapias combinadas, la utilidad de las pruebas de susceptibilidad va a ser fundamental. Ese era otro punto al que me quería referir, en el cual también en el Candida Score se hace referencia, y es no solo tener cuál es la cándida, que es fundamental, no quedarnos solo con es una cándida, ya no, quién es esa cándida, tener cuáles son los resultados de esas pruebas de susceptibilidad, y eso todo da un puntaje para calcular todo el algoritmo, además de otras variables, y eso ayuda a orientar cómo debe ser la terapia, porque recordemos, no tenemos muchas herramientas terapéuticas para tratar a estos pacientes. Entonces ese algoritmo sí es muy útil y ha reportado que ayuda bastante. Incluso salió después, las últimas guías clínicas de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas son del 2016, y este score salió después, en el 2018, tratando, ¿no es cierto?, de como complementar esos puntos donde es tan complejo como son manejar estos pacientes críticamente enfermos en unidades de cuidados intensivos. Muy bien, entonces, estos eran los aspectos que teníamos para... recuérdame, ¿por qué no el volumen? Ya. Muy bien, entonces estos eran como los aspectos más relevantes que queríamos resaltar acerca de Cándida, las infecciones por Cándida, su epidemiología, mecanismos de acción y mecanismos de resistencia. Como les decía al principio, es un tema bastante extenso y donde quisimos tratar pues los temas desde lo más básico hasta cosas un poquito más complejas. En lo de Candida Score, yo sí quería hacer una anotación, y es que yo personalmente no utilizo Candida Score de manera rutinaria, porque si no se sigue el algoritmo específicamente que ha sido descrito y que se lleva al pie de la letra, sino que se empiezan a tomar cultivos para hongos en los diferentes orificios y superficies, en pacientes invadidos en cuidado intensivo que han recibido grandes cantidades de antibióticos, pues esto lleva a un sobreuso de antibióticos en cuidado intensivo con la secundaria resistencia que esto genera. De manera que el Candida Score es útil, tiene la limitación de que si no se utiliza bien puede llevar a un sobreuso de antifúngicos en la unidad de cuidado intensivo y con la respectiva resistencia, de manera que si va a utilizar Candida Score hay que ser muy estricto en todo el algoritmo y en todos los criterios que se utilizan para que este sea lo más acertado y apropiado posible de acuerdo a cada paciente. Esto era lo que teníamos para contarles a todos ustedes. Gracias a la doctora Pilar, gracias a Santiago y por supuesto a todos ustedes que se conectaron el día de hoy. Espero que esta información sea de utilidad y recuerde, somos Esenciales en Infectología, un espacio de aulas abiertas de la Universidad de Antioquia, y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz día.